núcleo. La envoltura nuclear está formada por dos membranas concéntricas perforadas por poros nucleares. A través de esto se produce el transporte de moléculas entre el núcleo, ¿no?, y el citoplasma. Entonces miren, aquí podemos ver cómo es la membrana. Es bilipídica, igual que la membrana citoplasmática. Y el nucleoplasma es el medio interno del núcleo donde se encuentra el resto de los componentes nucleares. Entonces aquí podemos ver el núcleo cómo está formado con su membrana externa, la cromatina que es del ADN, la membrana interna, el nucleolo y el nucleoplasma que contiene todos los componentes ya mencionados. Y aquí está el complejo de los poros. Miren, aquí está esquematizado estos pequeños poros por donde va a permitirse el intercambio de los componentes entre el espacio citoplasmático con el de citoplasma nuclear. Así que tiene la misma estructura que de la membrana citoplasmática, solo que obviamente esta va a recubrir al núcleo que contiene el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces el centriolo, en cambio, son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto, semejantes a cilindros huecos. Son orgánulos que intervienen en la división celular, siendo una pareja de centriolos un diplosoma solo presente en células animales. Son estructuras cilíndricas que, rodeados de un material proteico denso llamado material pericentriolar, forman el centrosoma o centro organizador de microtúbulos que permiten la polimerización de los microtúbulos de diámetro de tubulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los centriolos, cuando se hace la replicación celular, el ADN de lo que estaba denso se comienza a hacer más laxo y se forma en los cromosomas. Y estos cromosomas van a ser dirigidos entre los centriolos. Centriolo número 1, el número 2, y este va a hacer que los microfilamentos ayuden al transporte de los cromosomas hacia los polos de la célula, y con eso se va a ver la división. Y esto es importante, esa función de los centriolos, porque con eso se va a dividir exactamente los cromosomas 23, 23 o 46, 46, dependiendo de si son somáticas o sexuales, para que vayan exactamente la misma cantidad del ADN en cada célula, y así evitar lo que se produce aneuploidías o aumento de los cromosomas en un lado o la supresión de uno. Entonces, eso es lo fundamental de los centriolos. La mitocondria. Esta mitocondria lleva a cabo las reacciones químicas para liberar energía que se usa en las actividades celulares. En esta se observa las dos membranas separadas que forman la mitocondria. La externa no se pliega
pero la interna forma pliegues. Con esto hacen crestas. Entonces son estas proyecciones internas donde van a estar los líquidos adecuados del citoplasma para que ahí en ese lugar se produzcan los procesos metabólicos. ¿Cuál es la importancia de la mitocondria? Como comenta ahí, es donde se va a liberar energía, es donde se produce el ATP. El ATP, que es adenosín trifosfato, es la molécula de energía que se usa en la mayoría de los procesos, y no por decir en todos los procesos de la célula para que cumpla su función. Entonces, la mitocondria es como una fábrica de la célula que ahí realiza energía y la almacena. Entonces, si hay problemas o alteraciones en la mitocondria, la célula no puede cumplir adecuadamente su función. Con esto vemos aquí que está la membrana celular, la membrana externa, que es lisa y luego se pliega para formar la membrana interna, que son estos pliegues. Y entre la membrana interna y la externa se encuentra la matriz. Aquí es la matriz donde se producen todos los procesos metabólicos para poder generar energía. Las mitocondrias. Podemos ver cómo están conformados las células, sus núcleos y cuál es el diámetro de una mitocondria. Esta es una célula y estas son sus mitocondrias. Entonces, ahí su importancia. El retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático es un sistema de membranas y que este se va a extender a través del citoplasma, desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Y las membranas del retículo endoplasmático proveen vías para el movimiento de materiales por la célula. Entonces miren, aquí en el esquema está, desde la membrana del núcleo se van a formar los pliegues que son el retículo endoplasmático, que va a unir a la célula. Luego va a unir la membrana nuclear con la membrana citoplasmática. Entonces permite también el transporte de sustancias tanto para metabolizar como para excretar, como una carretera, un puente para poder eliminar o poder almacenar sustancias. Ya que vemos aquí estos que son como puntitos, son los ribosomas pegados en el retículo endoplasmático, que cuando encontramos estos ribosomas se llama el retículo endoplasmático rugoso. También encontramos vesículas. En estas vesículas se van a encontrar material acumulado para nutrición, o ahí se van a englobar la materia de excreción, que estas vesículas, al ser transportadas hacia la membrana celular, se van a fusionar y con ende van a eliminarse, van a exteriorizar ese material que se quiere excretar, obviamente. El retículo endoplasmático rugoso y liso. Miren, solo vamos a ver ahorita los gráficos para diferenciar el retículo endoplasmático liso. Vemos
rugoso, perdón. Vemos aquí cómo viene en forma de membranas, en pliegues, con las mitocondrias alrededores. Entonces con esto aquí también es como un lugar donde se va a ayudar a la síntesis de proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso se ve, casi no se ven pliegues, pero va a estar formado por vesículas. Entonces aquí algunas de las membranas del retículo endoplasmático tienen una apariencia rugosa, que es el retículo endoplasmático rugoso, que se debe a la presencia de ribosomas. Entonces solo por eso es rugoso. En cambio, en el retículo endoplasmático liso, a las membranas del retículo endoplasmático que no tienen ribosomas. Algunos tipos de lípidos se forman en las membranas del retículo endoplasmático liso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso? Estructuralmente, es que el rugoso contiene ribosomas en sus paredes y en cambio en el liso tiene abundantes vesículas. Entonces, esa es la diferencia anatómica, porque hay unas diferencias que son fisiológicas en cómo realizan sus actividades o sus funciones. Los ribosomas son estructuras proteicas de forma circular, que son organelos donde se hacen las proteínas. Es lo más importante. Ya vimos que en las mitocondrias es donde se produce energía, el núcleo es el que contiene el ADN, el núcleo es el ARN. Entonces los ribosomas es el lugar donde se van a producir las proteínas. Y las proteínas que se forman en el retículo endoplasmático rugoso pueden transportarse por la célula para pasar hasta la membrana celular y ser liberadas fuera de la célula, como les comentaba, como un puente que ayuda a movilizar, sea materia prima o materia de excreción. También podemos encontrar ribosomas libres en el citoplasma. Las proteínas que se forman en ellos van directamente al citoplasma. Entonces, los ribosomas pueden estar en dos formas: libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático liso, pero no, la función va a ser la misma, el de producir proteínas, sin importar si están ahí adheridas o están libres. Su función no va a variar, va a ser de producir proteínas. El aparato de Golgi. Este aparato de Golgi se parece a una estriba de sacos vacíos. Los sacos están formados por membranas. Aquí se preparan los materiales para que sean liberados desde la célula hacia el espacio intercelular mediante el proceso de excreción. Las proteínas y los lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático llegan aquí para ser concentradas, quitándoles el agua. El producto se empaqueta en una vesícula y se mueve hacia la membrana celular, donde se libera. Entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? Es como un centro de acopio en el que todo lo que se produjo en el retículo endoplasmático, sea liso o rugoso, que el rugoso va a producir proteínas y en cambio el liso va a producir lípidos o grasas.
y todas esas como puentecito van a llegar hacia el aparato de Golgi, que esta con su membrana las van a envolver y así producir las vesículas. Y con estas vesículas, como tienen la misma característica de la membrana citoplasmática, se adhieren a esta, se fusionan y con eso liberan las sustancias que son propias y requeridas para el espacio extracelular. También pueden estar hormonas, citocinas, un sinfín de sustancias que se requieren en el momento que se necesite. Las vacuolas, esto ya es más de las células vegetales. Entonces las vacuolas son una estructura llenas de fluido que contienen varias sustancias. Generalmente en las células animales las vacuolas son pequeñas y sirven para almacenar sustancias. Y en los organismos unicelulares tienen diversas funciones especializadas, sea de digerir alimentos, de bombear y retirar el exceso de agua o de materiales de desecho en el interior de la célula, que son las vacuolas contráctiles. Entonces, los unicelulares serían como los protozoos, o los protozoarios o las células procariotas, serían que ellos tienen mayor número de vacuolas, ya que en su interior pueden tener enzimas proteolíticas que van a digerir las sustancias que se introduzcan en la vacuola, y las de bombeo, estas se llenan de agua y luego las expulsan totalmente para así remover todo el líquido citoplasmático y así las sustancias que se produzcan sean distribuidas adecuadamente dentro de la célula. Entonces aquí vemos las vacuolas contráctiles, que son pequeñas y siempre van a tener poros, porque si no tuvieran poros, ¿cómo entraría el agua? O sea, sí podría ser por difusión, pero hay materiales que son más grandes y necesitan pasar una membrana, y por eso son los poros, para ayudar a ese intercambio de material. Los lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas digestivas que facilitan el rompimiento de moléculas grandes, como los almidones, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, de macromoléculas las convierte en micromoléculas. Con los almidones las convierten en moléculas pequeñas, como la glucosa, que es la unidad más pequeña de los almidones, los lípidos en ácidos grasos y en las proteínas en aminoácidos. Entonces eso hacen los lisosomas, de esas moléculas grandotas las convierten en pequeñas para su adecuada utilización. También digieren las partículas extrañas que entran a la célula, ejemplo las bacterias. O sea, los fagosomas que hemos visto en inmunología es lo que tienen lisosomas. Por eso destruyen, digieren a la bacteria o al microorganismo patógeno que entró a la célula. También destruyen partes gastadas de la célula, cuyos productos se pueden volver a usar. O sea, es como reciclan. Ven algo viejo, lo procesan y lo vuelven a reusar. En algunas ocasiones, la membrana que rodea al lisosoma puede romperse, lo que hace que la célula se digiera a sí misma. Entonces, la integridad de los lisosomas es de
mucha importancia para que se mantenga la integridad de la célula, porque si estas se rompen, como botar ácido, botar enzimas por todo lado, y estas no tienen conciencia de qué es lo nuestro y qué es lo malo, lo digieren totalmente. Y aquí están los cilios y los flagelos. En estos van a ver lo que son proteínas, van a ser por filamentos, microfilamentos, se van a producir los cilios y los flagelos. Aquí vemos los cilios que parecen pelos pequeños. Cambia aquí el flagelo, que es uno grande, que es propio del espermatozoide en las células animales, que son eucariotas. Entonces son proteínas, simplemente son proteínas en forma de filamentos. Y vamos a ver cuáles son las funciones principales de estas. Y las de todos de cilios, flagelos, nos van a ayudar a la movilización, como es en el caso de los cilios. Las células ciliadas están en el epitelio respiratorio. ¿Y qué hacen esto? Como hacen pequeños movimientos en vaivén, hace que las secreciones que se producen en este epitelio se vayan movilizando y no se acumulen. Entonces esa es la importancia de mantener que no haya una acumulación de las secreciones por la función de los cilios, ya que ellos arrastran hacia la parte que la va a eliminar estas secreciones. En cambio, los flagelos, estos son netamente de movilización. Como vemos, el espermatozoide lo que necesita es una movilización rápida. Por eso tiene un flagelo grande, tiene, tiene que estar lleno de mitocondrias, porque requiere energía para su movilización. Y vamos a ver los organelos de las células vegetales. Los organelos estudiados hasta ahora se encuentran en células animales y vegetales. Sin embargo, hay algunos que se encuentran solo en las células vegetales o son más conspicuos en estas, como la vacuola central. ¿Qué es esta? Es grande y puede ocupar casi todo el espacio intracelular y empujar el citoplasma contra la membrana celular. ¿Qué es lo que hace esta vacuola? Almacena una gran variedad de sustancias. Puede ser azúcares, minerales y proteínas que frecuentemente están disueltas en agua. Entonces vemos que la vacuola central, al permanecer con abundante agua o hidratada, se mantiene la planta vigorosa, viva. En cambio, cuando la vacuola comienza a perder agua, al igual que el citoplasma, esta comienza a deformarse y por ende a producir la marchitación de la planta. Así que una adecuada hidratación de la planta es que haya una adecuada concentración de líquido o de agua en la vacuola central. Porque como ven, aquí esta vacuola está enorme, la mantiene la forma de la célula vegetal. Cambio, como esta ya no tiene tanta agua, el citoplasma cae al fondo y por ende comienza a marchitarse la planta. La pared celular, esta es de las células eucariotas, solo la vegetal la tiene. Es tal vez la característica más distintiva de las células vegetales
de las plantas y hongos. Le va a conferir la forma a la célula. O sea, le da la forma, que sean cuadradas o sean formas poliédricas. Entonces la va a cubrir a modo de un exoesqueleto que le da la textura a cada tejido, siendo el componente que le otorga protección y sostén a la planta. Entonces, ¿qué hace la pared celular? Le da rigidez, le da protección, sostén y le confiere la forma a la célula. Hay otros otros organelos que se conocen como peroxisomas. Estos simplemente tienen enzimas y llevan a cabo las funciones similares a los lisosomas, pero estos van a estar actuando con componentes del oxígeno. Tienen en su interior peróxido de hidrógeno, entonces con eso van a eliminar algunas bacterias o si necesitan realizar metabolización y excreción de algunas sustancias dentro de la célula. Los cloroplastos son organelos rodeados por dos membranas que estas que atrapan la energía derivada de la luz solar y la convienen en energía química mediante la fotosíntesis, utilizando después dicha energía para sintetizar azúcares a partir del CO2 atmosférico. Entonces, como ven, son organelos que tienen dos membranas, como siempre son bilipídicas. La luz que hacen, captan la luz solar y esto por procesos químicos van a producir azúcar a partir del CO2 y ese proceso se llama fotosíntesis. Las plantas, algas y algunos protistas, o sea, algunos microorganismos, bacterias, son los únicos organismos que poseen cloroplastos. Las células eucariotas animales no contienen cloroplastos. Esto su energía la van a adquirir por medio de la mitocondria. Y los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, poseen ADN y se divide independientemente de la célula. Entonces, un dato curioso, el ADN que se encuentra en la mitocondria es netamente heredado por la parte materna y este está ligado bastante a lo que es la inteligencia. Entonces ese es un ADN mitocondrial que se pasa siempre de madre a hijo. Es el dato curioso de esto. Y otros organelos, como son los plastidios, que funcionan como fábricas de productos químicos y otros como almacenes de alimento y pigmentos. Ejemplo, el cloroplasto es el más común en las células de las plantas verdes. Aquí se elaboran alimentos gracias a la clorofila que atrapa la energía solar y por procesos bioquímicos de la fotosíntesis convierte el CO2 en azúcares que son necesarios para todas las funciones de la célula. También hay leucoplastos que contienen proteínas, lípidos o almacenan almidones. Y los cromoplastos contienen pigmentos rojos, amarillos o naranjas que estos le van a conferir el color de la planta, de sus hojas, de su tallo. Entonces estos confieren el color, no los cloroplastos como se cree que estos son los que
dan el color a la planta, pero no en sí, son los cromoplastos, porque estos contienen los pigmentos, varios pigmentos. Entonces vamos a ver el esquema de una célula eucariota animal con una vegetal. Como vemos, estas tienen centriolos, los animales tienen centriolos, los vegetales no los posee, y esta no posee cloroplastos, esta sí, la vegetal sí tiene cloroplastos, la eucariota tiene forma irregular cuando es animal, la célula eucariota vegetal es mucho más grande que el animal tiene ribosomas, van a compartir que las dos tienen citoplasma, que los dos tienen núcleo y nucleolo, que los dos tienen ADN y ambos poseen lisosimas. ¿Qué les va a hacer la diferencia? Que el núcleo en la célula animal va a estar centrada y en la célula vegetal va a estar ocupando el centro una vacuola. La eucariota animal es heterótrofa, o sea que necesita de otros para. En cambio, las eucariotas vegetales son autótrofas, ya que ellos adquieren su energía a través de procesos químicos avanzados en el que solo captan la luz solar y así producen la glucosa o cualquier otra azúcar necesaria para su metabolismo. Y obvio, las eucariotas animales no hacen fotosíntesis y las vegetales sí. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la célula? Las funciones estructurales